Sigue en pie la huelga general planteada por los docentes desde el 27 de agosto al 27 de noviembre. Los educadores exigen mayor inversión y equiparación salarial. Los manifestantes rechazan la propuesta del MEC que pretende hacer un reajuste salarial solo a los profesionales que reciban menos del mínimo, mediante un presupuesto de $50 millones para 40.000 docentes. Entonces estamos hablando de un 7% del PIB para educación en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos exigiendo el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal para que el gobierno también asigne el 10% de reajuste salarial para todos los trabajadores de la educación. Al cumplirse un mes de la muerte de 2 niñas en la colonia Uberduré, los pobladores de la zona aún no tienen certeza del motivo de las muertes, así como del cuadro que presentan otros afectados. Los integrantes de la Federación Nacional Campesina exigen una investigación ante la sospecha de que se trate de casos de intoxicaciones por agroquímicos. Esta mañana se dio apertura a la reunión de la Junta Ampliada del Consejo Empresarial de América Latina. El presidente de la República, Horacio Cartes, quien brindó un discurso en calidad de invitado, hizo hincapié en la necesidad de establecer alianzas público-privadas y fustigó al prebentarismo para acceder a puestos de trabajo en el Estado. La posibilidad de que el asesino del periodista norteamericano James Foley sea un terrorista occidental ha despertado preocupación en Estados Unidos y otros países. Ahora el FBI y la CIA se encargan de buscar al terrorista del Estado Islámico que sería de origen británico.